Buenos días, amigas y amigos. Aquí nuevamente con ustedes, La Vaga Feliz, en su espacio acostumbrado de los lunes a las 7 de la mañana. Nos acompañan la doctora Ana Mireya Obregón en la gerencia de la estación, la señora Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, el señor Luis Guillermo Martínez en la edición y montaje, el señor Víctor Nieve en la asistencia de producción y control técnico, y quien tiene el placer de hablarles, Omaira Montesinos, certificado de locución número 55215. Este programa también lo pueden oír ingresando a la página web de la emisora www.radiosintonía1420am.com.be. Pulsen allí audio en vivo. Y si no lo pudieron oír en directo, pues lo oyen en diferido por el canal YouTube VN Medios. Y allí en la sección de comentarios les agradecemos cualquiera que quieran hacer, bien sea sobre el tema tratado en el día de hoy o sobre temas que han sido tratados en días anteriores. Les recordamos nuestras redes sociales, @Radio Sintonía 1420 AM por Instagram y Facebook y @RSintonía 1420 AM por Twitter y @La Vaga Feliz por Instagram. En mi cuenta de Instagram ustedes pueden comentar, hacer sugerencias, emitir opiniones, que todas serán bien recibidas. En el día de hoy les tenemos un programa con un tema que es muy importante porque, bueno, es el tema, vamos a decir, que está ahorita en el tapete, que es el miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esa es una definición que existe pero cada uno de ustedes puede tener su propia definición de lo que es el miedo. Y les quiero decir una cosa, el miedo está presente en todas las personas, no importa la edad o el género, está presente en todas las culturas. Y es una emoción como cualquier otra emoción que no podemos decir que es mala o que es buena. Solo lo que sí es seguro decir es que es una emoción válida, que nos puede alertar sobre cualquier evento, pero también nos puede aterrar y nos puede paralizar. Entonces decía que eso puede ocurrir en cualquier edad. Así que en la infancia le tenemos miedo a estar solos, le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a las figuras extrañas, a las personas que no conocemos, etc. En la adolescencia el miedo va cambiando y va cambiando a lo largo de la vida del ser humano. En la adolescencia le tenemos miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la soledad, al amor. Porque la adolescencia es un periodo de transición donde ocurren grandes cambios físicos, pero también grandes cambios psicológicos. Tenemos también en la otra etapa que es la adultez. Allí el miedo cambia un poquito y le vamos a tener miedo igual al abandono, le vamos a tener miedo a la soledad, al rechazo, a la humillación, a la traición, miedo a confiar, miedo a la injusticia. Y llegamos entonces a la etapa de la vejez. Y allí tenemos un miedo primario, que es el miedo a envejecer. Una vez superado este miedo, que es plenamente justificado porque en la vejez ocurre un deterioro físico, un deterioro psíquico, puede ser que perdamos independencia y venimos de toda una vida siendo independientes, autónomos, valiéndonos por nosotros mismos, y quizá eso abrigue un poco los temores. Pero también ese miedo se arraiga en nosotros y empezamos a temer, a emprender nuevos caminos. Entonces, como pueden ver ustedes, el miedo es general. Y para hablar de este tema, he invitado a una persona muy, muy especial, porque a pesar de ella no ser psicólogo ni ser psiquiatra, ella en su larga trayectoria
ha tenido que aprender primero a manejar sus propios miedos y luego invitarnos o acompañarnos a desprendernos de esos miedos. Les estoy hablando de una gran amiga que ella es licenciada en arte, egresada de la UCB, Universidad Central de Venezuela, en la mención de artes escénicas, es dramaturga, directora teatral, diplomada en dirección y actuación, es escritora y es publicista. Tiene 2 libros publicados y premiados. Uno se llama Mi abuela en pijama y el otro se llama Candelaria. También tiene escrita una comedia musical en homenaje a Tilio Galíndez, que será publicada por la Compañía Nacional de Teatro y Fundarte. Es diplomada en psicodrama arquetipal en la Universidad Central de Venezuela y psicodrama organizacional. Es especialista en marca personal arquetipal con 30 años de experiencia en diseños de marca para empresas privadas, instituciones y personas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué hace una persona con este perfil hablando de miedo? Pues mire, yo la conozco hablando del miedo y porque tuve la oportunidad de hacer un taller en donde ella abordó ese tema y me encantó la forma como ella lo abordó, porque fue una forma que salió de lo tradicional, de lo convencional, para hablar del miedo. Entonces yo tengo en la línea telefónica a la licenciada Loida Pérez. Ella nos va a hablar del miedo visto de una manera, yo diría que un poco más cercana, aunque hablando de los arquetipos pareciera que no. Entonces tengo a la licenciada en la línea telefónica. Loida, ¿estás en línea? Aquí estoy, Omaira. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia que está en sintonía en este momento. De verdad que agradecida por esta oportunidad que me das para compartir con este hermoso público que te sigue, Omaira. Gracias. Bueno, Loida, entonces ahorita tenemos que ir a una pausa musical. Al regreso, tú me vas a empezar a hablar de ese miedo. ¿Cómo es que tú enfocas ese miedo desde el punto de vista arquetipal? Ya regresamos. Y seguimos en su programa de La Vaga Feliz por Radio Sintonía 1420 AM, transmitiendo en señal abierta para el área metropolitana de Caracas, Los Altos Mirandinos y Vargas. Igualmente transmitimos por nuestra página web www.radiosintonía1420am.com.be. Entonces estábamos hablando con la licenciada Loida Pérez, quien nos va a hablar del miedo enfocado desde el punto de vista arquetipal. Loida, ¿estás en línea? Aquí estoy, Mayra. Ok. Bien, bueno, Mayra, gracias por esta introducción tan hermosa, porque justamente hablábamos del miedo en un taller que hicimos acerca de emprendimientos. A veces cuando vamos a emprender nos da mucho miedo, porque generalmente es algo nuevo. Entonces el miedo forma parte de nosotros, pero de una manera natural, o sea, desde pequeño, como bien tú lo decías, sentimos miedo. Ahora, ese miedo, que es natural, a veces nos dicen, mira, ¿cómo vas a tener miedo? O sea, compórtate, sé valiente. Y comenzamos como a reprimir esos miedos naturales que están en nosotros. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo una situación que nos puede producir mucho miedo, el miedo a contagiarnos. Y justamente, Omaira y audiencia hermosa que comparte con nosotros, este miedo de ahora tiene que ver con un dios que se llama Pan. Este dios Pan era este dios de los pastores, pero la misma palabra Pan tiene que ver con pánico, con pandemonium, con pandemia. O sea, es un miedo que lo sentimos nosotros, pero también se puede convertir en un miedo colectivo.
y comprender que el miedo forma parte natural de nosotros porque es un arquetipo, y cuando hablamos de arquetipo me refiero a un patrón de conducta que nos hace iguales a todos los seres humanos. Esto es según la teoría junguiana, donde dice pues que todos sentimos miedo, todos los seres humanos lo sentimos en algún momento de la vida y forma parte de nosotros. Cuando comprendemos eso, pues comenzamos como que a asimilarlo. El asunto es cuando nosotros reprimimos ese miedo, esa sensación que nos provoca una perturbación en el ánimo, que nos hace que se acelere el corazón, que de repente nos imaginemos cosas peores de las que están sucediendo realmente. Y así pues se puede manifestar de muchísimas formas. Y volviendo al tema del taller, justamente cuando lo relacionamos con los emprendimientos, ese mismo miedo que sentimos quizás tiene que ver con eso nuevo que no conocemos y se va manifestando en nosotros de diversas maneras. Por ejemplo, queremos emprender un proyecto que teníamos a lo mejor en algún momento y en este instante donde cada quien está dentro de su casa, a lo mejor queremos hacerlo, pero nos da miedo, entonces podemos estar indecisos, podemos posponerlo, o de repente nos llenamos de muchas ideas, pero no lo hacemos. Y otra forma en la que también se manifiesta es que no tenemos mucha claridad, o sea, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Entonces, de repente quedamos así como paralizados y entramos en la duda. O sea, allí entran muchas cosas que tienen que ver con el arquetipo. Hay muchos aspectos a través del cual se va manifestando. Y en este caso, en particular, por la situación en que estamos ahorita, ese emprendimiento que pues generalmente o seguramente se va a tener que hacer o iniciar por internet. Entonces hay ese miedo que los adultos le tenemos a la tecnología. Allí se manifiesta muy, pero muy palpablemente esos miedos, ¿no? Sí, justamente, bueno, se convertiría en este caso la tecnología como en ese dios Pan para nosotros. Fíjate que el dios Pan estaba representado con unos cachitos, era como un sátiro, que era mitad hombre y mitad animal. Y siempre en la mitología, a través de este cuento, nosotros tenemos una idea, una imagen de cómo está representado ese miedo para nosotros. Si de pronto de pequeños era una sombra la que nos asustaba, o un sonido, o un ruido, o una palabra fuerte, o una mirada, o sea, todo eso se puede ir quedando en nuestra psique, en el inconsciente, y se manifiesta luego de otra manera. En el caso de la tecnología, quizás este pan o este arquetipo, entonces lo pudiera estar representando esa tecnología. ¿Cómo hago yo para meterme allí? O sea, yo no sé nada de eso. Yo no tengo como esa rapidez que de pronto pudieran tener los millennials o los chicos, los jóvenes que se manejan muy bien en todo esto. O sea, yo tengo un proyecto y ahora ¿cómo hago? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer con respecto a la tecnología y personificando en este momento a ese arquetipo pan del que venimos hablando, como en esa tecnología que no entendemos, entonces en principio admitirlo, o sea, saber que nos da miedo, emprender quizás con un proyecto a través de un computador sobre el que no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo, o a través de las redes sociales, o sea, cómo se hace eso. Entonces, hay una parte del mito, no sé si me da tiempo de contártela un poco, porque las imágenes nos llevan a comprender un poco más esta manifestación del miedo, ya sea a través de la tecnología, pero es un cuento que nos permite conectarnos con esa otra salida que también nos da el arquetipo. Tú me dices, Mayra, si nos da tiempo de contar un poco esta historia. Sí nos va a dar tiempo, pero al regreso de esta pausa musical. Cuando regresemos, tú nos empiezas a contar ese mito, que sería genial, ¿ok? Seguro. Ya regresamos, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con ustedes.
Y estamos nuevamente con ustedes en el programa de La Vaga Feliz. Estamos conversando con la licenciada Loida Pérez. Ella nos va a contar ahorita un mito del dios Pan. Adelante, Loida. Gracias, Mayra. Justamente, pues, el mito del dios Pan, hay muchas historias que tienen que ver con él, pero justamente en esta hay dos mitos más, que es el de Eros y Psique. Eros y Psique se enamoran a través de una historia que no la vamos a contar ahora, pero que sí dejó a Psique en un momento determinado con mucho dolor, porque Eros ya no estaba con ella. Y Psique, para poder recuperarlo, debe bajar al Hades, debe bajar al inframundo y poder buscar allí mismo los recursos necesarios para volver con el amor de su vida. Pero resulta que ella estaba tan angustiada y tenía tanto miedo, o sea, el miedo de ella era indescriptible, y ella en algún momento determinado se quiso suicidar. Y justamente quien la para allí es el dios Pan. Recuerden que el dios Pan, dios de los pastores, pues él está en lo más profundo de la selva. Y justamente en este momento Psique está pasando esa situación tan fuerte que la lleva a una profundidad. Y en este caso, haciendo la analogía, esta profundidad es ese dolor que ella tiene. Es cuando nosotros estamos sumidos en una angustia, en un susto, y de repente se le aparece justamente el que provoca el susto, que es el dios Pan. Pan le dice a Psique: oye, Psique, tienes que calmarte, habla con Afrodita para que ella te diga qué hacer, para que Afrodita te mande unas tareas y tú hagas algo con ese desamor tan grande que sientes y con ese dolor tan profundo que te va a llevar a suicidarte. Entonces, eso es muy hermoso, porque el mismo Dios que le produce ese miedo al abandono, a la soledad, es el que le da la fórmula para que ella salga de allí. Entonces, un poco comprendiendo esa parte del mito, esa fórmula tenía que ver con ella ir hacia sus propios recursos, ir en este caso hacia Afrodita, que es la conexión, que la conectaba de nuevo con la vida. De hecho, Afrodita le envía una serie de tareas que ella tiene que cumplir para poder volver con Eros, que justamente es hijo de Afrodita. Entonces, en el caso de nosotros, cuando estamos viviendo una situación de miedo, ya sea hacia un proyecto que vamos a emprender, y fíjense que aquí, y la analogía con el mito, es eso nuevo que está en mí, es algo que me produce una emoción porque lo quiero hacer, o sea, sí es un emprendimiento, pero a la vez me da mucho miedo porque no conozco la tecnología. Entonces sería como calmarnos, entender que ese miedo es normal, forma parte de mí, que no es malo tener miedo, porque además el miedo ha sido satanizado, o sea, no puedes sentir miedo, tienes que seguir adelante. Sentir eso de ser miedoso no está bien, o sea, es satanizado de muchas formas. De pequeños también podemos proyectar miedo o sentir culpa, o sea, todo eso instintivo que viene con el miedo a veces se llena de creencias que pueden estar dadas por situaciones que vivimos en la niñez o en la adolescencia y que después nos van limitando cuando nosotros vamos a emprender a lo mejor algún proyecto, o simplemente, o cuando nos enamoramos, cuando no tiene que ver con emprendimiento, porque están todas esas dudas. Y justamente nosotros detectamos que hay miedo cuando, por ejemplo, volviendo al proyecto, estamos paralizados o estamos confundidos. Exactamente. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Exactamente, Loida. Y el mito fue maravilloso porque nos permite entender que ese miedo lo podemos sentir nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y es normal que lo sintamos. Que lo importante es, primero, reconocer que lo tenemos, y una vez que lo identificamos y lo reconocemos y lo aceptamos, entonces tenemos la posibilidad de ver de qué manera nosotros podemos zafarnos de él, o por lo menos ponerlo en un ladito, ¿no? Porque el miedo nos va a acompañar siempre. Lo importante es saber cómo en un momento determinado ponerlo de un lado y salir adelante. Y fíjense ustedes que en
en ese de trayecto que yo he hecho desde que empecé con este programa de radio, eso me ha obligado a mí a hacer una serie de actividades para las cuales he tenido que enfrentarme, o he tenido no que enfrentarme, sino que entender, comprender y aceptar que esos miedos son naturales y me han llevado a identificar cuáles son las salidas que yo tengo para salir adelante. Y una de esas experiencias fue justamente haciendo con Loida una formación de marca arquetipal. Allí no se imaginan ustedes la cantidad de miedos que afloraron en mí, pero que con la ayuda y la asesoría de Loida yo pude identificar y por supuesto ir resolviendo poco a poco. Entonces me parece muy acertada ese mito que acaba de describirnos Loida. Ahora, Loida, esos miedos, sobre todo en los emprendimientos, ya dijimos que son miedos naturales. ¿Qué herramientas pudieras tú, así rapidito, decirle a la audiencia que pudiéramos utilizar para dominar ese miedo? Bien, Omaira, fíjate, nosotros cuando hablamos de arquetipos no hablamos de dominio, porque justamente los arquetipos desde esta psicología junguiana son consideradas fuerzas como dioses que están allí, ¿no? Ajá. Entonces, la única manera que tenemos nosotros como seres humanos es comenzar a tener conciencia de que está el miedo allí e iniciar una especie de diálogo con ese miedo, ¿ok? Sobre todo en el tema del proceso de marca, porque estamos comenzando algo que es nuevo para nosotros y que nos puede producir temor. Pero la manera, una de las fórmulas que yo he encontrado a través de esta formación es que la persona se vaya conectando un poco con eso que le da miedo, porque es que justamente allí donde te da miedo es donde está ese tesoro que vienes a trabajar, que tú puedes sacar de allí, de esa zona como confortable, quizás escondida, quizás que se mantiene allí como algo que voy a hacer algún día. Pero en el momento en que tú la comienzas a tocar y dices, oye, voy a emprender con esto, me voy a atrever a lanzarme con este producto, voy a vender estos dulces, o mira, voy a meterme en un taller y lo voy a diagramar y lo voy a organizar. En ese momento se activan todos los miedos. ¿Por qué? Porque eso estaba allí escondido. Entonces, una de las formas que tenemos es comenzar, primero asumirlo, reconocerlo, saber que nosotros tenemos también una parte consciente, porque si bien la mayoría de los miedos o de los arquetipos están de manera inconsciente y se van activando de manera natural, así como ese miedo que se activa y no sé de dónde sale ese corazón agitado, o a lo mejor es como ese ataque de pánico, o simplemente ese susto que me inmoviliza. Entonces, ok, Loida, me vas a seguir hablando de este tema tan importante en el siguiente segmento. Por ahorita tenemos que ir a una pausa comercial. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Y nuevamente estamos con ustedes en su programa La Vaga Feliz. Les recuerdo que estamos transmitiendo por la señal de Radio Sintonía 1420 AM. Recuerden también nuestras redes sociales, @Radio Sintonía 1420 AM por Instagram y Facebook y @RSintonía por Twitter. Igualmente mi cuenta en Instagram, @La Vaga Feliz. Y estamos conversando con la licenciada Loida Pérez y ella nos estaba desarrollando una idea y ahorita la vamos a concluir para abordar un aspecto de ese miedo presente tanto en la mujer y en general en el adulto mayor. Adelante, Loida, concluye con la idea que teníamos en el segmento anterior. Bien, lo primero que hay que hacer cuando tenemos miedo, bueno, no es una receta, pero sí como una recomendación. En principio, saber que nosotros estamos proyectando algo que es inconsciente. No quiere decir que no está pasando en la realidad una situación que nos produce miedo,
pero nosotros podemos estar, por ejemplo, proyectando que es por lo digital, que yo no lo sé, yo no me sé manejar en redes. Entonces comenzamos a proyectar eso en otra cosa y allí nos paralizamos. Entender que es parte de nuestro mismo miedo y que quizás lo que necesitamos es buscar un apoyo a alguien que sepa manejarlo y nos enseñe o que nos apoye en esta área, porque ya yo tengo algo que hacer o algo que decir. Entonces, saber que podemos proyectarlo y que eso que estamos haciendo con respecto a lo digital, aunque sea cierto, hay también una proyección que me paraliza, nos ayuda bastante y nos baja un poco como ese temor al hacer consciente esa realidad y ese susto, pues que tal vez el susto es con el proyecto, es con lo que vamos a emprender, es con una creencia de que yo no debo hacerlo, y ahí enlaza con lo sistémico también. A lo mejor en la familia las mujeres no trabajan, o en la familia no debemos hacer determinados trabajos porque está eso prohibido o no se debe, y a nosotros nos gusta mucho a lo mejor hacer teatro, por ejemplo, y vengo de una familia muy rígida donde eso no se hace. Entonces este tipo de creencias y de dudas están todas revestidas de ese miedo, de ese pánico, y tener la conciencia de que podemos elegir de manera consciente, de que tenemos libertad de hacerlo. O sea que la libertad es una especie de elección moral que tenemos hacia nosotros mismos y con nosotros, pues con eso que queremos hacer o emprender. Bueno, yo creo que con esto cerraríamos esta parte, Omaira. Claro, y fíjate que voy a hacer una acotación. Lo que acabas de decir, de ese miedo a mostrarnos, en el caso del teatro en particular, ¿no? Y les cuento que yo, como la vaga feliz, yo les conté hace como 4 o 5 programas que entre las cosas que estoy haciendo estoy incursionando en el teatro. Y allí se manejan, por supuesto, muchos miedos, que yo siempre me había vanagloriado de que yo no sufría pues de ese miedo escénico, aunque estoy consciente de que siempre hay ese miedo presente. Pero yo decía, yo lo domino con facilidad, y resulta que allí me enfrenté a una situación diferente, y afortunadamente he tenido buenos maestros que me han ayudado a superarlo. Pero fíjate que tú tocaste un aspecto que es muy importante, que es ese miedo a atrevernos a hacer, porque en la familia a la mujer no se le había dado pues tantas oportunidades o tanta libertad para manifestarse de diferentes maneras. Y eso me da pie para abordar el miedo en la mujer, no solamente en cuanto a mostrarse en teatro, a mostrar ese miedo a mostrar sus talentos, ese miedo a emprender, ese miedo porque como tú bien lo decías, posiblemente tenga una connotación sistémica. En la familia las mujeres han estado siempre a la sombra de los hombres. Pero en este caso en particular, Loida, ¿qué le podríamos decir a las mujeres para que se atrevan claro, tenemos un recorrido bastante importante en los últimos tiempos. Las mujeres nos hemos atrevido a muchas cosas, pero todavía queda mucho por liberar. ¿Qué opinas tú de eso? Así es, el tema de las mujeres bien interesante, porque bueno, a la mujer le ha costado un poco lograr grandes, o sea, ella tiene como meta, la mujer, lograr lo que desea, lograr lo que quiere, porque desde el principio quizás ha sido como subyugada por este aspecto masculino, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, pasó mucho tiempo para que la mujer pudiera votar. Antes la mujer no podía estar en el teatro y el hombre era el que representaba los dos papeles. Exacto. El de mujer o el femenino y el masculino. Así Entonces, es. a la mujer sí se le ha hecho difícil en una sociedad patriarcal manifestarse. Y en el caso de la mujer, este miedo ancestral que viene pues en estas sociedades patriarcales, no estamos hablando de sociedades matriarcales que también las hubo en algún momento, pero hablamos de esta donde a la mujer se le ha hecho difícil, no solo por esta condición natural que puede sentir
ancestralmente, sino por la familia, porque a lo mejor hay represión de ciertos aspectos o ciertas carreras o algo que ella quería hacer o elegir. Entonces allí se manifiesta y sin embargo ya lo ha ido logrando. Hay una obra que yo estoy en este momento por presentar que tiene que ver con la historia de Teresa Carreño. Y Teresa Carreño es una mujer ejemplo de todo lo que se puede lograr en un mundo de hombres, en un mundo masculino totalmente. Pero volviendo a este tema, fíjense, en la mujer como arquetipo hay uno que se llama el ánimos, y el ánimos está relacionado justamente con esa autonomía, con esa libertad de hacer. Es decir, que nosotros, hombres y mujeres, tenemos una parte masculina y una parte femenina. El hombre también tiene su parte femenina, que es a través de la cual se pueden manifestar los sentimientos, las emociones, y a veces para él eso es difícil porque es una energía a la que no está acostumbrado. En el caso de la mujer, si tenemos un ánimo, como se llama ese arquetipo, un ánimo debilitado, entonces a lo mejor vamos a tener como más miedo a hacer cosas o a liberarnos o a llevar a cabo algún proyecto. Entonces cuando nosotros comenzamos a reconocer que dentro de nosotros hay una fuerza que nos puede liberar y liberar de nosotros mismos, porque no es de más nadie, no está afuera, en principio está dentro el miedo, porque lo que pasó con la familia, con la mamá, con ese sistema donde nosotros nacimos, pues eso nosotros no lo vamos a cambiar. La única manera de nosotros comenzar a cambiar esos temas sistémicos es a través de la conciencia, de hacer consciente, pues que sí, tengo miedo, soy mujer, a lo mejor me ha costado hacer o llevar a cabo un proyecto, pero yo puedo empezar a dar los pasos y a reconocerlo, pues cada vez que tengo miedo, pues reconocer ese miedo y seguir adelante. En el caso de la mujer, creo que ahorita también hay como esa otra parte que lleva a la exageración, que es el feminismo. Entonces no es que yo me voy a enfrentar con el hombre para yo lograrlo, sino que voy a enfrentarme con esa parte mía que me está deteniendo, con esa parte que está dentro de mí, es femenina y que está subyugada. Voy a sacar la libertad que yo tengo para emprender. Ok, interesantísimo lo que me estás diciendo, pero me vas a seguir hablando de eso después de esta pausa musical. Enseguida volvemos con ustedes. Y ya estamos en el último segmento del programa. Eloida nos venía hablando de esos miedos que tenemos las mujeres. Y una vez que culmines con este tema, Eloida, con este aspecto que es el miedo en la mujer, lo vamos a enlazar con el miedo en el adulto mayor, ese miedo que después de habernos enfrentado a la vida, de haber culminado con nuestras responsabilidades de criar a los hijos, de jubilarnos, etcétera, etcétera, pero de repente se nos presenta un miedo para continuar con la vida de una manera, vamos a decir, saludable, alegre, dinámica, productiva. Entonces, háblanos de eso, Eloida. Bien, fíjate, en el tema del adulto mayor, ¿no? Mujer y hombre. Aquí también hay un arquetipo que se manifiesta y tiene que ver con que a cierta edad nosotros ya nos conectamos con un proceso como de reflexión, de contemplar esto que ya hemos hecho y seguramente queremos hacer otras cosas, pero desde acá. Y sin embargo, a lo mejor nos da miedo hacerlo, o sea, nos asusta un poco porque ya a cierta edad entonces sentimos que tenemos ya menos oportunidad para hacerlo y hay quizás unas creencias más solidificadas a nivel inconsciente dentro de nosotros. Pero también creo que es una oportunidad maravillosa para que nos conectemos con toda esa sabiduría que ya tenemos en este momento, porque es una sabiduría de vida, es como volver desde esto que sabemos y llevar un conocimiento hacia esas personas que están allí, así como en el caso de la mujer, que yo quería como hacerles una pregunta y te la dejo aquí al aire en tu programa, Mayra. Ajá. Si eres mujer o adulto mayor,
¿qué harías tú? O sea, si tienes como un proyecto y quieres hacerlo, pero te da miedo, seas mujer, hombre, adulto mayor o muy joven, ¿qué harías tú si en este momento te quedases libre de todas las limitaciones que tú crees que tienes? ¿Qué harías? Uf. Entonces, eso es como un ejercicio que lo puedes hacer, escribir y bueno, ahí salen muchas cosas interesantes. Y es importante que lo hayas hecho al aire para que los oyentes se la estén haciendo, porque yo te pudiera responder ahorita, pero lo importante no es lo que yo te responda, lo importante es lo que cada uno de los que nos está oyendo se responda a sí mismo. Porque fíjate, entre las cosas que tú comentabas, una de los miedos que tenemos los adultos mayores es al juicio del otro. Y a esta edad se va a atrever a hacer tal cosa y no le da miedo fracasar, etcétera. Entonces, ese tipo de miedos nos acompaña mucho en nuestro quehacer, pues. Sobre todo cuando queremos emprender cosas nuevas. Así es, y nos da miedo porque tenemos enraizado que si la culpa o el castigo a eso, aún a esta edad, ¿no? A una edad pues de adulto mayor, donde quizás podemos buscar en ese arquetipo, que es el arquetipo del Sénex, ¿sabes? Ajá. Que es el arquetipo del sabio. O sea, hay un momento en la vida en que ya sabemos de manera natural lo que es. Y esto no tiene que ver con los estudios, con la academia, tiene que ver con ese proceso donde ya todo está maduro y donde ya nosotros sabemos. Y en este momento pues quizás hay prudencia, pero a lo mejor hay un exceso de prudencia que nos paraliza y entonces allí sí lo ligamos como al miedo. Claro, porque a la prudencia le sumamos la vergüenza, nos da pena, nos da miedo fracasar, pero además nos da vergüenza que a esta edad yo esté fracasando después de haber sido una persona tan exitosa en todo lo que venía haciendo. Exacto. Y justamente cuando eso aparece, cuando aparece la vergüenza, bueno, lo primero es admitirlo. ¿Sabes que siento vergüenza? Si me da pena hacer esto y yo no quiero hacer el ridículo, por ejemplo. Y uno se puede decir todo esto, pero a la vez asumirlo y contactar con eso que tú fuiste cuando eras súper joven, cuando te podías equivocar, porque digamos el contrario del Sénex es el puber, es el joven, es el que se lanza, el que se atreve pero no mide, y entonces está en peligro, y por eso los padres están pendientes de lo que va a ser el joven, de lo que va a ser el adolescente, porque ahí no hay mucha libertad, un espíritu tan libre, pero a la vez hay inocencia, y es justamente allí donde aprendimos y donde llegamos luego a esta edad, a una edad adulta, y quizás si estamos como ubicados en este adulto mayor, nosotros podemos empezar a integrar y a recordar que todo lo que hice fue por algo y que en este momento pues yo puedo tener prudencia, pero no, o sea, sí puedo tener vergüenza al saber que la tengo, pero a la vez tener ligarme con eso que fui de joven y ligarme con ese espíritu libre para lograr tratar de generar psíquicamente un punto medio que integre el atrevimiento y que integre la madurez, que integre la prudencia o esa sabiduría y que se integre a esa creatividad que tiene de manera natural toda persona, porque fue joven, porque fue niño, porque lo vivió en un momento determinado, porque fue inocente. Entonces quizás este punto medio es una clave para uno conectar con ese emprendimiento, con eso que quiere hacer y darse la fuerza para guiar desde esa experiencia a otros, seas mujer o seas hombre, porque ya hay un conocimiento contigo. Ok, Loida, fíjate, estamos llegando ya, nos quedan solamente 2 minutos de programa y me parece pero sumamente importante ese atreverse a recomenzar. Es sumamente importante lo que estás diciendo. Pero no quiero despedir el programa sin que tú me digas cuáles son tus redes sociales por las cuales te pueden contactar. Loida es excelente, les informo, Loida es excelente ayudándonos a crear marcas. Ella es excelente en todo lo que hace, así que pueden contactarla a ella por sus redes sociales. Loida, ¿cuáles son? Gracias, me hace poner roja, Mayra.
Bueno, las redes sociales, o sea, tengo el Instagram que es @loida.mpa. Por allí siempre estoy colocando información sobre emprendimiento y sobre lanzarse, y también por allí pues pueden contactar. Cualquier cosa que quieras hacer, avísame y atrévete sobre todo a hablar. Excelente, Loida. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, que en ella nos dejaste mucha información que seguramente nuestra audiencia va a empezar a incorporar. Y llegamos al final del programa. Nos acompañaron la doctora Ana Mireya Obregón en la gerencia de la estación, la señora Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, el señor Luis Guillermo Martínez en la edición y montaje, el señor Víctor Nieves en la asistencia de producción y control técnico, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Omaira Montesinos, la vaga feliz, certificado de locución número 55.215. Los esperamos el próximo lunes a esta misma hora.